Capítulo 15. Rápidamente vamos a dar esta porción y vamos a tocar algunos puntos. Amén. Rápidamente. Primera de Samuel, capítulo 15. Versículo 1. Cuando lo tengan, díganme, acá tenemos la pantalla. Dice así la palabra del Señor. Después Samuel dijo a Saúl: Jehová me ha enviado a que te ungiese por rey sobre su pueblo, Israel. Ahora pues, está atento a las palabras de Jehová. Diga conmigo, estoy atento a escuchar las palabras de Dios. Verso 2. Así ha dicho Jehová de los ejércitos: yo castigaré lo que hizo Amalec a Israel al oponérsele en el camino cuando subían de Egipto. Verso 3. Ve pues y hiere a Amalec y destruye todo lo que tiene y no te apiades de él. Mata a hombres, mujeres, niños y aún los de pecho, vacas, ovejas, camellos y asnos. Verso 4. Saúl pues convocó al pueblo y les pasó revista en Telaín, 200,000 de a pie y 10,000 hombres de Judá. Y viniendo Saúl a la ciudad de Amalec, puso emboscada en el valle. Toma tu asiento en esta tarde. Esta palabra, esta historia del libro de Samuel nos muestra, nos habla del primer rey de Israel llamado Saúl. Antes de Saúl que gobernase y sea el primer rey, el que gobernaba y el que dirigía al pueblo era el mismo Dios a través del profeta Samuel. Cuando el pueblo ve las naciones diferentes y vecinas que tenían rey, Israel quiso también adoptar las mismas costumbres de poner a un hombre que los dirija. Y ahí podemos ver nosotros que vinieron ante Samuel pidiéndole que les colocase un rey. Amén. Ellos desecharon el gobierno, la dirección de Dios para que un hombre gobernara su vida y dirigiera su vida. ¿Cuánto dice gloria al Señor? Ellos, para que usted entienda, ellos desplazaron a Dios diciendo: no queremos que Dios más reine sobre nosotros, sino queremos un hombre, un ser humano que sea nuestro rey y que gobierne nuestra nación como las demás naciones. Ellos se pusieron a la misma altura de las demás naciones, colocando a un ser humano para que un ser humano los dirigiera. Y desplazaron a Dios del centro de su vida. ¿Cuánto dicen gloria a Dios? Esto tiene un significado espiritual para nosotros. Cuando nosotros cambiamos a Dios, cuando nosotros desplazamos a Dios y cuando nosotros nos ponemos en cuanto a querer dirigir nuestra propia vida conforme a mi corazón, a mi anhelo, a mi deseo, y Dios no tiene el centro como tiene que tener de cada persona que cree, que se ha acercado al Señor, que lo ha recibido, como Salvador y Señor. Entonces corremos un gran peligro que las cosas en nuestra vida, si Dios no está gobernando, si Dios no nos está dirigiendo, corremos el peligro como corrió Saúl. Y ahora veremos la historia, cómo fue el final de Saúl, amén, al desobedecer a Dios. ¿Qué es lo que pasó? ¿Y qué le pasó al pueblo también? Porque todo esto trajo una consecuencia. La consecuencia de elegir a un hombre para que los dirija y no el mismo Dios que los estaba direccionando, porque ellos querían ver algo visible, ellos querían palpar algo visible, y cuando Dios gobernaba a Israel le iba bien. Pero cuando ellos decidieron cambiar a Dios por alguien, por un hombre, las cosas comenzaron a tornarse difíciles en su vida. Y Dios les dijo: el hombre que ustedes van a tomar como rey va a comenzar a hacer esto en su vida. Le va a comenzar a cobrar impuestos, va a tomar a sus hijos como esclavos para el servicio militar, va a tomar a sus mujeres y va a tener muchas concubinas. Bueno, un montón de cosas. Dios le advirtió al pueblo. Así como Dios nos advierte muchas cosas cuando nosotros tomamos decisiones equivocadas. Diga conmigo: yo quiero tomar decisiones guiadas por el Espíritu y por la palabra y los consejos de la palabra del Señor. ¿Me va siguiendo? La historia, según lo que hemos leído, capítulo 15, luego de que,
el rey Saúl fue levantado como el primer rey de Israel, Dios le habló y le dijo que atienda las palabras a lo que él le pidió que hiciera como rey. Si ellos tenían un rey, este rey se debía al gobierno de Dios. No era que era un rey y que él iba a hacer lo que él quisiera, sino que él tenía que estar sujeto a Dios. Diga conmigo, tenía que estar sujeto a Dios. Toda persona tiene que estar sujeta a Dios. Toda persona tiene que estar sometida al señorío y al gobierno de Dios. Más allá que nosotros pertenecemos a una institución, vamos a decir así, que se llama iglesia, que es la iglesia de Cristo en la tierra, y en la iglesia de Cristo en la tierra que hay autoridades delegadas por Dios, las cuales nos sometemos y obedecemos, que son los ministros, los pastores, los ministerios que Dios, aleluya, levantó para perfeccionar y edificar la casa de Dios. ¿Me va siguiendo? Pero toda persona tiene que estar sometida a Dios. Toda persona que recibe a Jesús como Salvador y dueño de su vida tiene que estar sometida a Dios. Tiene que tener a Dios como su centro, como su todo. Amén, ¿me va siguiendo? Y después se somete a las autoridades, porque todo esto es un orden espiritual. Saúl tenía que estar sometido a la voluntad de Dios, porque el que lo colocó como rey fue Dios, aunque no era el plan de Dios. El plan de Dios no era que un hombre gobernase su pueblo, era el mismo que quería ser el rey y gobernar, pero los hombres cambiaron y su corazón se tornó a que un hombre los dirija. Entonces Dios le habló a Samuel y le dijo: ellos no te rechazan a ti, me rechazan a mí, así que bueno, haz lo que ellos quieran. Dios le dio permisidad al pueblo para que eligieran, y Dios le dio esa elección al pueblo. Cada uno de los que estamos aquí tenemos elección a elegir. Por eso se llama el libre albedrío. Usted tiene el poder de decisión de qué es lo que quiere para su vida, cuál es el camino que quiere tomar, qué es lo que quiere seguir en su vida. ¿Me va siguiendo? Escuche. Y Dios le dijo que tenga atención y que ponga oído a las palabras. Dios le dijo: esto es lo que quiero que hagas. A través del profeta Samuel. Samuel le habló y le dijo: Dios me habló y me dijo esto. Estas palabras que yo te voy a hablar, escucha con atención lo que yo te quiero decir, Saúl. Y le dijo que Dios no se olvidó de lo que hizo un pueblo contra los hijos de Dios en un tiempo pasado. O sea, que Dios no se olvida de las cosas que se hacen en contra del pueblo de Israel o el pueblo de Dios. Dios no se olvida de las injusticias. Dios es un Dios justo. Diga conmigo: Dios es justo. Las injusticias que nosotros vivimos, la injusticia que viven los pueblos, las cosas que viven injustamente, Dios tiene todo presente y está todo anotado, porque Dios no es injusto, Dios es justo. ¿Me va siguiendo? Y la injusticia que vivió Israel en un tiempo pasado contra un pueblo que se levantó, y que encima este pueblo era cercano y eran parientes, para que usted entienda de esta forma, que eran los de Amalek. Cuando en un momento se le opusieron en el camino, cuando ellos salían de Egipto, un pueblo perverso, un pueblo malvado, que eran parientes, que eran muy cercanos, se les opuso, amén, haciéndole la guerra, haciéndole frente para que el pueblo de Israel se debilitara y cayera en manos de estos enemigos. ¿Cuánto dicen gloria a Dios? Vamos rápidamente, Éxodo 17:1, a tocar rápido unos puntos muy rápidos para que entendamos. Este pueblo viene de la descendencia, Amalek viene de la descendencia de Esaú, que era el hijo de Isaac. Jacob y Esaú eran hijos de Isaac, vendrían a ser nietos de Abraham, o sea que venían, amén, del linaje de Abraham. O sea que eran parientes, eran muy cercanos, los israelitas y los amalecitas. ¿Me va siguiendo? ¿Cuántos dicen gloria al Señor? El padre de esta descendencia era Esaú, y ya sabemos qué le pasó a Esaú. Para que usted entienda, Esaú perdió la bendición de Dios y la primogenitura por un plato de lentejas, cambió la bendición de Dios por un plato de comida. Y toda esa descendencia fue afectada. Cuando uno rechaza la bendición de Dios, la descendencia es afectada también. Y toda esa descendencia se levantó. Por eso Esaú siempre quiso matar y quiso destruir a su hermano Jacob. Y ahí podemos ver cómo en la familia hay celo, hay contienda,
Amén. Como se diría, hay grieta. Hoy está la famosa grieta en los partidos políticos, en la sociedad. Hay grieta, hay división. Todo esto no es de ahora, todo esto viene de años atrás. Y es lo que quiere abundar muchas veces. En la iglesia también quiere haber división, quiere haber contienda, quiere haber un grupo para acá, otro grupo para allá. Y nosotros no tenemos que permitir grupitos acá, grupitos allá. No. Eso en la iglesia no. Todos tenemos que servir al Señor. Todos tenemos que buscar al Señor. Amén. ¿Cuánto dicen gloria al que vive? 17:1 dice así. Éxodo 17. ¿Cuánto dicen amén? Amén. No, perdón, Pablo. Deuteronomio 25. Deuteronomio 25, 17. Gloria al que vive. Deuteronomio. Dice así: acuérdate de lo que hizo Amalek contigo en el camino, cuando salías de Egipto, de cómo te salió el encuentro en el camino y te desbarató la retaguardia de todos los débiles que iban detrás de ti, cuando estabas cansado y trabajado y no tuvo ningún temor de Jehová. ¿Qué hizo Amalek? Salió cuando el pueblo salía de Egipto, el pueblo salía cansado, amén, de camino al desierto, y ahí este pueblo perverso y malvado salió y los atacó por la retaguardia. No tuvieron temor de Dios, amén. ¿Cuándo te ataca el espíritu de Amalek? Cuando te sentís cansado, cuando te sentís abrumado, cuando te sentís sin fuerza espiritual. Ahí es donde ataca Amalek. Amén. Ahí es donde ataca este espíritu satánico y diabólico. Amén. Para que te encuentres debilitado, y ese espíritu se ataca. No es para hacerte un daño, es para matarte completamente, es para sacarte del propósito y del plan. Porque el propósito de Amalek era destruir a Israel. Amén. Entonces Dios dio una advertencia a Moisés, porque esto Dios le habló a Moisés y le dijo: cuando Jehová te dé descanso de todos los enemigos, cuando venzan a todos los enemigos, van a hacer algo. Parafraseando, yo lo estoy leyendo así, 19. Dice: vas a borrar la memoria de Amalek debajo del cielo, no lo olvides. O sea que Moisés escribe esto por mandato de Dios, fue una orden. Le dice: Amalek tiene que ser borrado. Este pueblo perverso y malvado que se levantó siempre y se opone siempre a ustedes, tiene que ser exterminado, no tiene que quedar con vida. ¿Me va siguiendo? Amén. ¿Cuánto dice gloria a Dios? Gloria a Dios, aleluya. Y uno diría: ¿pero qué tiene que ver Amalek conmigo? Si este pueblo era un pueblo de tiempos antiguos, pero Amalek para nosotros tiene un significado espiritual. Amalek viene a representar nuestra vieja naturaleza. Amalek viene a representar el hombre carnal, el hombre natural, el viejo hombre que se opone a las cosas de Dios, porque dice que se oponían y que luchaba para debilitar. El viejo hombre se opone, dice que, aleluya, la carne es contrapuesta al espíritu. El viejo hombre no puede conciliar con el nuevo hombre, no se van a llevar bien entre sí. O vencerá uno o derrotará el otro. Pero ¿quién es el que tiene que vencer? El nuevo hombre. El nuevo hombre creado según Dios es el que tiene que tener lugar y el que tiene que fluir en el poder del Espíritu Santo, y no la vieja naturaleza en nuestra vida. La vieja naturaleza viene a representar a este pueblo hostil, perverso, malvado de corazón, muy cercano, porque dice que eran parientes, y nuestra carne está muy cercana a nuestra alma, nuestra carne está muy cercana a nuestro espíritu, porque somos, amén, somos un ser tripartito, cuerpo, alma y espíritu. Nuestra alma puede ser influenciada por la carne y puede también influenciar el espíritu, pero lo que tiene que influenciar es el espíritu del Señor, nuestra carne y nuestras emociones. ¿Cuántos dicen amén? ¿Me va siguiendo, querido hermano? Escuche. Entonces, ahora, esto era en Deuteronomio, y ahora, tiempo más adelante, le llega el turno a Saúl de ejecutar esta orden divina de Dios, porque esto le habló Dios a Moisés, y ahora cuando pasaron unos cuantos años más adelante, esta orden fue soltada por boca del profeta Samuel, que Dios le habló para que destruya a quién, a Amalek.
tenía que destruir a Amalek. Ese pueblo que un tiempo se levantó, ese pueblo que un día levantó, aleluya, oposición al pueblo de Dios, tenía que ser exterminado. ¿Me va siguiendo? ¿Cuántos dicen amén? Escuchen. Y ahí vemos entonces que dice en el verso 2, 1 Samuel 15:2, yo castigaré lo que hizo Amalek al oponerse en el camino de Israel cuando subían de Egipto. Entonces le dijo, ve pues, hiere a Amalek y destruye todo. ¿Cuál fue la orden? Diga conmigo, destruir. Diga conmigo, destruir todo. La orden de Dios fue destruir todo, no dejar con vida nada. No tener piedad de este pueblo, porque este pueblo era un pueblo perverso, malvado. Este pueblo era un pueblo que se levantaba y quería matar a Israel, quería destruir. Entonces Dios dijo, no tiene que quedar ninguno con vida, todos ellos tienen que morir. En aquellos tiempos, el actuar de Dios era de esta manera. Uno diría, ¿pero cómo? Pero en aquellos tiempos, los pueblos, las naciones, morían a filo de espada. Y Dios había ordenado que este pueblo tenía que perecer, porque este pueblo se levantó. Este pueblo era un pueblo perverso, malvado. La orden fue directa de Dios en destruir todas las cosas. ¿Cuál es la orden para nosotros de parte de Dios? Porque esta fue una orden de Dios. Esto fue algo que Dios lo dijo. Y a veces hay cosas que Dios nos habla a nosotros. ¿Cómo afecta esta palabra en mi vida espiritual, en mi diario vivir? Porque cada palabra tiene que afectar mi diario vivir. ¿Qué afecta? ¿Qué quiere decir? Que yo tengo que destruir a Amalek. Sí, vos tenés que todos los días luchar y darle fin a la carne, darle fin al viejo hombre. Y cada día ir destruyendo cada cosa que el viejo hombre levanta en nosotros para que nosotros, aleluya, estemos en oposición en las cosas, en la voluntad, en el propósito, en el plan de Dios. Cuando el diablo viene a hostigar tu carne para debilitarte, para que no ore o para que no busque, o para que antes de estar orando te eches a ver una serie de televisión, ese es Amalek que está hostigándote para que se oponga, para que vos no busques a Dios. Pero ahí hay una orden, recordá esta palabra, hay una orden. Yo tengo que luchar, yo tengo que destruir a Amalek, yo tengo, aleluya, que tomar la autoridad en el nombre de Jesús. Gloria a Dios, aleluya. ¿Cuántos dicen amén? ¿Me va siguiendo, querido hermano? Dios le dijo, destruye todo. Y Amalek viene en depresión, viene en angustia, viene en ataque de pánico. Amalek es un espíritu que se está manifestando en estos tiempos dentro de la misma iglesia para atacar la congregación, para atacar a los creyentes, trayendo una división, trayendo, aleluya, calumnia, mentira. Amalek se levanta para que la iglesia entre en ese conflicto espiritual y para que muchos hermanos pierdan la paz, pierdan la paciencia y brote Amalek, brote la carne, broten los pensamientos. ¿Y qué dice el Señor? El Señor dice, destruye. Saúl, la orden fue, tienes que destruir, porque ellos son un pueblo perverso y malvado. La carne, el diablo que hostiga la carne, se levanta para que nosotros no busquemos, no nos esforcemos en la gracia del Señor. Diga conmigo, esta fue la orden de Dios. ¿Qué le dijo en el verso 1? Esté atento a las palabras. Escucha bien, escucha, esta es la orden. Pon atención. Saúl, escucha lo que Dios habla por medio de Samuel. Verso 7. Y Saúl derrotó a los amalecitas desde Ávila hasta llegar a Sur, que está al oriente de Egipto. Este versículo nos muestra que los amalecitas fueron derrotados por Saúl. Hasta acá parece todo lindo. Hasta acá parece que Saúl hubiese obedecido lo que Dios le habló. ¿Me va siguiendo? Porque muchas veces Dios nos habla y decimos, sí, amén, lo voy a hacer. Voy a obedecer, voy a tomar el consejo, voy a tomar este camino, esta dirección. Voy a tomar el consejo de los ministros, de los siervos, por la palabra que me está. Voy a tomar. Amén. ¿Me va siguiendo?
Pero en el verso 8 pasa algo, siguiente versículo, miren lo que pasa en el siguiente versículo. Y tomó vivo a Agag, rey de Amalek, pero a todo el pueblo mató a filo de espada. Dios le dijo que todos tenían que morir. Y Saúl dejó vivo al rey de ese pueblo. Siguiente verso, no solamente dejó vivo al rey de ese pueblo, Saúl y el pueblo, escuche, Saúl y el pueblo perdonaron a Agag y a lo mejor de las ovejas y del ganado mayor de los animales engordados, de los carneros y de todo lo bueno, y no los quisieron destruir, mas todo lo que era vil y despreciable destruyeron. ¿Qué hizo Saúl? Dejó con vida al rey. Luego, tanto él como el pueblo perdonaron lo mejor del ganado. Lo más lindo a los ojos, lo más bueno, lo dejaron con vida. Y todo dice lo que era despreciable, vil, lo destruyeron. Esto tiene un significado para nosotros espiritual. Yo te quiero dar un ejemplo, para que vos entiendas este ejemplo. Es cuando Dios te habla una palabra y te confronta y te dice que hay cosas que vos necesitas cambiar por la palabra, por una revelación, por los estudios, por profecía, por la vida de los pastores. Y vos decís, sí, amén, 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 lo voy a hacer. Cuando Dios te está advirtiendo de situaciones que se están viendo o notando que puede haber un futuro peligro, que vos no lo estás viendo, pero hay otros que lo están viendo, lo están percibiendo, lo están palpando, ya por las, no solamente escuche, por la revelación o por lo que estamos recibiendo, sino por las experiencias de vida. ¿Me va siguiendo? Por las experiencias, por las cosas que nosotros, de los años de ministro que tenemos, que hemos visto, que hemos presenciado, que hemos experimentado, y ya estamos notando que algo se está gestando, algo se está moviendo. Entonces soltamos la advertencia de parte de Dios, hablamos al pueblo en general, y a veces tenemos que hablar a algunos. Amén, amén. Cerrá puerta, ten cuidado. No es por este lado, no es de esta manera. Y uno puede decir, bueno, sí, amén. Pero ellos pudieron haber pensado, pero ¿qué tiene de malo esto? Si no tengo nada, no está malo esto está bueno. Esto no es nada malo, esto no es nada grave. Porque Saúl, yo lo quiero llevar al plano de hoy, ¿cómo pensaría Saúl hoy? O cómo piensan hoy muchos cristianos, pero esto no tiene nada de malo. Si no estoy haciendo nada malo, no es que estás haciendo algo malo o bueno. Pero Dios te está advirtiendo. La orden de Dios es cuidado. La orden de Dios es toma distancia. La orden de Dios es camina de esta manera. Dios te está diciendo de esa forma. Dios te está direccionando. Pero ahí está cuando uno dice amén, voy a obedecer, pero no destruye, no cierra esa puerta y toma y deja con vida las cosas que no tendría que haber dejado con vida. Diciendo, no, esto no está nada malo, sí. Esto está bueno, sí, no pasa nada, no es nada malo. Y muchas veces disfrazamos de espiritualidad o justificamos algunas cosas en nuestra vida que Dios nos está hablando porque Dios está viendo más allá de lo que no vemos. Escuchen, porque ahora yo les voy a explicar por qué pasó esto. Ellos despreciaron lo más vil. ¿Qué es despreciar lo más vil? ¿Qué es lo que no sirve? Esto no tiene valor, esto no sirve. Sí, Señor, estas cosas voy a dejar, estas cosas no quiero para mi vida, pero estas cosas están buenas, todavía no quiero soltar. Es como decir, algunas cosas quiero dejar y algunas cosas dejo. Esto no es de bendición, pero esto me gusta, está bueno. ¿Y qué Dios le dijo? Le dijo dejar algunas cosas con vida y otras no, todo. La palabra de Dios fue todo, no tenés que dejar nada con vida, le dijo a Saúl.
Y eso a veces pasa en nuestra vida espiritual. Cuando Dios nos habla, cuando Dios nos dice algunas cosas, y nosotros muchas veces no queremos tomar la palabra en su completidad, en la palabra completa, sino que la fraccionamos en pequeñas fracciones. Estas cosas sí, estas cosas no. Escuchen. ¿Cuál fue la orden? Diga conmigo: destruir y matar todo. Y Saúl y el pueblo perdonaron. Y no destruyeron lo que Dios había dicho que tenían que destruir. Porque todo eso era anatema, todo eso estaba bajo. Ese pueblo estaba bajo maldición. ¿Me va siguiendo? Ese pueblo era un pueblo malo, perverso. Pueblo que se oponía a los hijos de Dios. Y todo lo que se opone en nuestra vida es contra la voluntad de Dios. Aun si tus sentimientos, hay áreas en tu vida que están levantándose y van a ser contra oposición a tu crecimiento, a tu avance, Dios te lo va a hablar para que reacciones. Para que veas la realidad, que podés equivocarte, y Dios no quiere eso en tu vida. ¿Me va siguiendo? Escuche, siguiente versículo. Samuel no estaba en la batalla, no estaba cuando estaba Saúl, pero Samuel estaba conectado con Dios. Y vino palabra de Dios a Samuel diciendo, de Jehová Samuel, siguiente verso: me pesa haber puesto por rey a Saúl, porque se ha vuelto en pos de mí y no ha cumplido mis palabras. Y se apesadumbró a Samuel y clamó a Jehová aquella noche. Samuel quiso librar a Saúl de que Dios hiciera algo contra Saúl. Pero Dios en su corazón le empezó a haber puesto a Saúl, porque dice que Saúl no obedeció a Dios. La orden era clara, era directa. Pero miren cómo el corazón engañoso engaña. Él vio lo mejor. Él pensó que era lo mejor eso. ¿Y sabe por qué lo disfrazó? ¿Por qué le digo? ¿Por qué lo disfrazó de espiritualidad? ¿Por qué lo disfrazó de espiritualidad? Porque dice que cuando Samuel vino, le dijo: ¿qué es ese balido de ovejas y de vacas? Sí, hemos traído de Amalek lo mejor y lo gordo para sacrificar holocausto a Jehová. Ellos quisieron disfrazar de espiritualidad lo que ellos trajeron para Jehová, para Dios. Y Dios no quiere eso. Dios no quería eso. Dios quería todo lo contrario. Dios quería que Él obedeciera y que destruyera y que no dejara nada con vida. ¿Me va siguiendo? Verso 13. Vamos a adelantar rápido. Vino pues Samuel a Saúl y le dijo: bendito seas tú de Jehová, yo he cumplido la palabra de Jehová. Segundo pecado que cometió, mintió. Porque él dijo: yo he cumplido la palabra de Jehová, y no la cumplió realmente. Verso 14. Samuel entonces dijo: pues ¿qué es ese balido de ovejas y bramido de vacas? Es este que yo oigo con mis oídos. Y Saúl respondió: de Amalek los hemos traído, porque el pueblo perdonó. Escuchen, ya conmigo, justificación. No se incluye en el error cometido. Dice: porque el pueblo perdonó. Y cuando leemos atrás, él también fue causante de todo esto, porque él fue el causante de todo esto. Pero acá él dice el pueblo, o sea que hace responsable al pueblo. Él no dice: bueno, yo he dado la orden y el pueblo me ha obedecido. No, el pueblo. Ahí vemos la justificación de las personas. Ahí vemos cómo las personas muchas veces se justifican delante de Dios y no cargan con sus propias consecuencias o actitudes cometidas ante Dios. No, es como una
para que usted entienda, como un problema matrimonial, y viene la mujer y le echa la culpa al varón, y el varón dice, no, pero mi mujer es esto. Y en el matrimonio los dos son responsables, no es uno y otro, los dos. Los dos son los que tienen que cambiar. Los dos son los que tienen que ir entregándose al Señor. No es uno y otro. Y no es acá, si tu esposo no está en la iglesia y vos estás en la iglesia y tu esposo te hace la vida imposible. No, también las hermanas también son. Y los hermanos también son. No es que vamos a salir a favor de uno y del otro. No, los dos son. ¿Me va siguiendo? Y los dos tienen que entregarse a la voluntad de Dios y buscar a Dios y reconciliarse y perdonarse y humillarse y pedir perdón para que las cosas cambien en ese matrimonio. Porque para justificarse, los seres humanos son los primeros en justificarnos. Somos primeros en justificarnos muchas veces, en un montón de acciones y actitudes. Entonces él se justificó diciendo, no, el pueblo perdonó lo mejor de las ovejas para sacrificar a Jehová, tu Dios. Pero las demás lo destruimos. O sea, quiso disfrazar con espiritualidad que todo eso bueno era para Dios. Dios no quería eso, porque para Dios era aborrecible eso. Amén. Nadie dice amén. Diga, Señor, tú me estás hablando. Decía que está a tu lado. Dios quiere en esta noche que destruya todas las cosas que están impidiendo tu avance, tu progreso en tu vida espiritual. Sí. La orden de Dios es, aleluya, ¿cuál es la orden de Dios para nosotros, para la iglesia en este tiempo? ¿Qué es lo que Dios quiere con nosotros como iglesia? ¿Qué es lo que Dios quiere? Te pusiste a pensar, ¿qué es lo que Dios quiere hacer conmigo? Dios dice, yo tengo muchas cosas para hacer con vos. Pero hay muchas cosas que yo no puedo hacer porque no estás atento a mis palabras, a las cuales yo te hablo todos los días, cuando venía a los cultos, o cuando lees la Biblia, o por ahí no las entendés. Para eso están los estudios, para que venga, para que las entienda, para que puedas entender lo que Dios quiere con tu vida. Entonces, ¿Dios quiere hacer cosas nosotros? Claro. Muchas. ¿Qué está haciendo? Está haciendo. Pero podría hacer mucho más. ¿Pero por qué no está haciendo mucho más en la vida de los creyentes? Es porque tenemos la tendencia que tuvo Saúl. A veces nosotros nos parecemos mucho a Saúl. Nosotros nos parecemos mucho a Saúl en muchos aspectos de nuestra vida. Cuando Dios nos habla y decimos sí, amén, amén, pero tomamos el otro camino. Dios le dijo, tenés que destruir todo. Todo tiene que ser destruido. No dejes nada con vida. Y pastor, ¿qué es lo que tengo que destruir? ¿Qué es lo que... Vos sabés las cosas que te están impidiendo que tu matrimonio se restaure. Vos sabés las cosas que están sucediendo en tu casa. Vos sabés las cosas que están sucediendo en tu corazón. No necesitas... Sí, pero bueno, va a venir el profeta, me va a revelar. Claro, Dios las puede revelar todas. Dios puede revelar todo. Pero no sería más lindo como el rey Josías, que cuando él abrió las escrituras y leyó la palabra y ya la palabra le habló y él entendió lo que estaba sucediendo y se arrepintió y Dios trajo una gran restauración. La palabra profética viene ya en diferentes personas, no simplemente para confirmar lo que Dios nos habla, sino muchas veces viene para confrontarte, para exhortarte, porque ya Dios nos viene hablando durante todo el mes. Ya Dios nos viene direccionando en todo el mes. Y no podemos decir después que cuando viene la palabra que Dios nos habló. Dios nos habló. Cada palabra o cada cosa son palabras confirmadas de mensajes que hemos dado durante todo ese mes. Fueron palabras que ya Dios nos habló. Pero bueno, nosotros por ahí no las quisimos tomar. Pero bueno, ahora el profeta me habla. Ah, pero esto ya el pastor lo hablaba. Y bueno, ya Dios nos habló. Ya Dios nos dijo. ¿Me va siguiendo? Entonces él quiso justificar, aleluya, y vestir de espiritualidad un sacrificio para Dios que Dios no quería sacrificio.
¿Qué le dijo el profeta? Entonces Samuel, verso 16, le dijo: déjame dejarte en claro algo, parafraseando. Lo que Jehová me ha dicho esta noche. Y él le respondió: di. Dios le habló esa noche al profeta y le dijo algo que le tenía que decir. Primero le dijo: aunque eras pequeño en tus propios ojos, no has sido hecho jefe de las tribus de Israel. Y Jehová te ha ungido por rey sobre Israel. Dios nos ungió, Dios nos dio su presencia, Dios nos dio su... Esta palabra se cumple en nosotros. Dios nos ungió. Ah, pastor, pero yo no soy ningún rey, yo no tengo ningún cargo. No, Dios te ungió con su espíritu. Vos tenés su presencia, tenés en tu vida viviendo al ungido de Dios. Por eso dice Juan: vosotros tenés la unción del Santo. ¿Qué es la unción del Santo? Es el Cristo mismo en nosotros, estamos ungidos por el Señor. ¿Me va siguiendo? Entonces Dios lo ungió. A Saúl lo ungió, claro, para que sea príncipe, pero que él no tome decisiones, sino que él tenía que estar sujeto a Dios, él tenía que obedecer a Dios. Por eso cuando nosotros estamos sujetos y obedecemos a Dios, las cosas nos van a ir bien. Y esto es en todas nuestras áreas. Y aunque haya cosas que no entiendas, pero vos te sometés y obedeces a lo que Dios te dice y a lo que te dicen las autoridades de parte de Dios, las cosas van a funcionar. Van a ir bien en tu vida. Pero cuando vos querés tomar tu propio camino, como lo tomó Saúl, y no destruir lo que tenía que destruir y dejar lo bueno y decir: bueno, no pasa nada, está todo bien, esto no es nada malo, ahí viene el peligro. Ahí corremos el peligro. Y Jehová, verso 18, te envió en misión y dijo: ve, destruye los pecadores de Amalek y dale la guerra hasta que los acabe. ¿Por qué pues no has oído la voz de Jehová, sino que has vuelto el botín? Has hecho lo malo ante los ojos de Jehová. Y Saúl respondió: antes bien he obedecido la voz de Jehová y fui a la misión que Jehová me envió. Y he traído a Agag, rey de Amalek, y he destruido a los amalecitas. Mas el pueblo ahí se vuelve a justificar. Él no se pone, él no dice: no, yo soy responsable. Diga conmigo: Señor, levanta tu mano. Decí conmigo: Señor, yo soy responsable muchas veces de las cosas que me pasan en mi vida. Muchas veces son responsables. No es la culpa el que está a tu lado. No, vos mismo sos responsable. Y cada uno, como se dice, para que entendamos, cada uno se tiene que hacer cargo de las cosas que está haciendo mal, de las cosas que no está haciendo bien delante de Dios, y buscar la restauración, el perdón de Dios, la limpieza de sus pecados. Y mire lo que dice Dios. Dice que Dios es amplio y bueno en perdonar nuestros pecados, en lavarnos con su sangre, y nunca más se va a acordar de nuestros pecados. ¿Le va a seguir? Él no se incluyó en este gran pecado que él cometió el pecado. El pueblo siguió al rey, el pueblo siguió a su líder. Porque si él hubiese dicho: matamos a todos y no dejamos nada con vida, el pueblo seguía la orden del rey. Pero él, cuando no estaba Samuel, pero estaba Dios viendo, dijo: bueno, vamos a dejar con vida a Agag y vamos a tomar todas las vacas y las ovejas para sacrificio a Jehová. No estaba el profeta, pero Dios lo estaba viendo. Y después, cuando viene Samuel delante del hombre, se quiere justificar. No, él fue el pueblo, yo no fue el pueblo. Pero diga conmigo: delante de Dios nadie puede esconderse. No te vas a esconder. Delante del pastor te puedes esconder. Y a veces puede haber cosas que no salgan a la luz, porque dice que hay pecados que son a la luz evidente y hay otros que salen más adelante, dice Pablo. Más adelante. Porque Dios está... ¿Por qué dice Pablo eso?
No es que Dios no tenga poder para revelar, pero Dios da ese tiempo para que esa persona a través de un mensaje vaya recapacitando, se arrepienta y se vuelva a Dios. Pero si no se arrepiente, ese pecado saldrá en algún momento, va a salir. ¿Me va siguiendo? ¿Qué hizo Saúl? Diga conmigo, se justificó. Decir, Señor, perdóname todas las veces que me he justificado. Levanta tu mano y decir, Señor, hoy te pido perdón. Sí, me justifiqué muchas veces, Señor. Muchas veces las cosas que yo vivo son... No le voy a echar la culpa ni al diablo, porque a veces el diablo dice, me echan la culpa a mí, y son ellos mismos que han tomado caminos. Claro que el diablo tiene gran participación en todo esto, pero nosotros tenemos el poder de decidir, el poder de seguir lo bueno, de seguir a Dios, no seguir a Dios, de aferrarnos a Dios con nuestro corazón o no. Y aunque uno diga, pero me cuesta, te va a costar, pero esforzate. Te puede costar, sí, pero si vos tomás de la gracia de Dios, nada te va a costar, porque la gracia es más que suficiente para ayudarnos, la gracia es más que suficiente para sostenernos, la gracia es más que suficiente para fortalecernos. ¿Cuántos dicen amén, queridos hermanos? Entonces, aleluya, para ir dando la conclusión, yo quiero que vos entiendas algo muy importante. Dijo el pueblo, tomó el botín y le dice, de las vacas, para la primicia del anatema, para ofrecer sacrificio a Jehová tu Dios en Gilgal. Fue el pueblo. ¿Y sabe lo que le responde Samuel? Samuel le dice, se complace Jehová tanto de los holocaustos y de las víctimas, se complace Dios de los sacrificios. ¿Quiere Dios esto? Dice, como en que obedezcan a las palabras de Jehová. Ciertamente el obedecer es mejor que los sacrificios y el prestar atención que la grosura de los carneros. El obedecer y el escuchar lo que Dios nos está hablando en la palabra, en los consejos, en lo que nos hablan los siervos, es mejor eso que cualquier obra que vos puedas hacer, que cualquier sacrificio. Escuche, que mayor diezmo que tú puedas traer. Lo más importante es obedecer y prestar atención al Señor. Eso es lo más importante que a Dios le agrada. ¿Me van siguiendo, hermano? Eso es lo que Dios quiere con nosotros en este día. Verso 23, mire qué tremendo lo que le dice Samuel. Porque como pecado de adivinación, la rebelión está considerada y está a la misma par como la adivinación, como la brujería. Está muy ligada, es muy similar. Y como ídolos y la idolatría, la obstinación. Ser alguien obstinado, alguien terco, alguien que no quiere reconocer, alguien que toma su propia decisión. Por cuanto tú desechaste la palabra de Jehová, Él también te ha desechado para que no sea. Él, por esta desobediencia, perdió su reinado. Bueno, pastor, yo no soy ningún rey, ¿qué voy a perder? Podemos perder muchas cosas. Y no estoy hablando de cosas materiales. Te estoy hablando que podés perder muchas cosas espirituales a causa de nuestra y no ir a Dios, no estar atentos. Podemos perder en algunos aspectos espirituales muchas cosas. ¿Me va siguiendo? Perdemos. Yo escucho una vez un creyente dice, no, en Dios no perdemos. ¿Quién te dijo eso? La Biblia habla de muchas cosas en cuanto a pérdidas. Dice la palabra, el que no pierda su vida por causa de mí no la hallará. Mas el que la pierda por mi causa, la va a alcanzar y la va a hallar, para que usted entienda. ¿Me va siguiendo? O sea que en el Señor hay cosas que necesitamos perder.
En Dios necesitamos perder cosas. ¿Pero qué cosa? Las cosas que nos echan a perder, las cosas buenas para obtener a Dios. Eso es lo que hay que perder. Eso es lo que hay que abandonar. Eso es lo que hay que dejar. Eso es lo que no tenemos que darle lugar. Entonces, aleluya, le dice, por cuanto tú desechaste la palabra, el Señor te ha desechado, le dijo. Tú has perdido el reino ahora. En ciertas palabras dijo, no vas a ser más el rey de Israel, porque ahora va a venir uno mejor que vos, que va a ser mucho mejor, le dijo. Y ese que iba a venir claramente era el rey David, que fue el rey conforme al corazón de Dios. ¿Saben lo que dijo Saúl? Ahora él, escuche, después que el profeta le declara lo que él ha cometido, ahora él reconoce su pecado. Antes no había reconocido, antes se había justificado. Pero ahora reconoce. Cuando viene el sacudón, aleluya, cuando viene la palabra fuerte, cuando viene el desechar, ahora él tiene que entrar en conciencia. Así parece, hay algunos hermanos que necesitan el sacudón para reaccionar, para decir, Señor, no tenemos que llegar a ese nivel, no tenemos que llegar a ese punto. Ahora miren lo que dice el siguiente verso. Dice, entonces Saúl dijo a Samuel, yo he pecado, pues he quebrantado el mandamiento de Jehová y tus palabras. Y ahora, aún él reconociendo su pecado, reconociendo, escuche, porque temía al pueblo y consentía la voz de ellos. Saúl sigue justificándose, pero también vemos que Saúl fue frágil, blando a las palabras del pueblo. El pueblo habló a Saúl en perdonar las cosas y él accedió. Ahí está cuando nosotros accedemos a palabras y a personas, aleluya. Accedemos a otras voces que no es la voz que Dios nos está hablando. Dios nos está diciendo, este es el camino, seguir de esta manera, buscar, orar, fijate, apartate, tener cuidado. Y nosotros consentimos en otras voces. Y nosotros prestamos oído a otras voces. ¿Me va siguiendo? Consentí, dijo, yo abrí mi corazón, abrí mis oídos de escuchar al pueblo. Y yo accedí al pueblo. Yo, reconociendo, fui frágil. Yo no fui ese líder, esa autoridad para decir, no, hagamos lo que Dios dice. Hagamos esto es lo que Dios dice, esto es lo que vamos a hacer, esto es lo que Dios quiere, esto es lo que Dios quiere. Pero él no, él fue frágil en sus emociones. A veces hay personas que son frágiles emocionalmente, son muy influenciables con las palabras. Y esa influencia te puede llevar a perder muchas cosas espirituales si vos accedes a las palabras de la influencia. Y muchas veces eso pasa en la mente, en el corazón, en las emociones, en muchas áreas de nuestra vida podemos ser muy influenciables con palabras. Y eso nos puede llevar a perder muchas cosas. ¿Sabe lo que perdió? No solamente perdió, escuche, Saúl no perdió simplemente el reinado, perdió la presencia de Dios. ¿Y cómo yo puedo saber que perdió la presencia de Dios? Porque cuando vamos más adelante, un demonio atormentaba a Saúl. Cuando está la presencia de Dios, los demonios no pueden venir a atormentar a un creyente. Los demonios no pueden venir a oprimir a un creyente. Cuando la presencia de Dios, cuando vos estás ungido, estás buscando en oración y en obediencia, el diablo no tiene poder para venir a atormentarte. Pero como él perdió, no solamente perdió el reino físico de ser el rey respetado de Israel, perdió la presencia porque un demonio lo atormentaba. ¿Y a quién tenía que llamar? A David, para que David viniera con el arpa, tocara el arpa y esa unción que tenía David librara a Saúl de ese tormento. Cuando David tocaba el arpa, ese espíritu se iba de Saúl, ese demonio, y él se sentía en paz, se sentía aliviado porque la presencia que tenía, estaba ungido David. Yo di un mensaje que titulé ese mensaje
Un rey, un ungido pero atormentado. Ungido pero atormentado. Había titulado un mensaje así. Ungido pero atormentado. Porque fue ungido por Dios, pero después fue atormentado por un demonio. Por la desobediencia. ¿Me va siguiendo? Ahora entendés por qué a veces hay mucha perturbación en la mente. ¿Por qué sos perturbado en los sueños? ¿Por qué hay demonios que te quieren matar? Porque falta más obediencia. Si obedeceríamos más al Señor, no habría esto. No estarías atormentado, no estarías así como el diablo te está atacando. ¿Me vas siguiendo, hermano? ¿Sabe lo que le dijo Saúl para ir terminando? Le dijo él, perdona mi pecado, perdona ahora pues mi pecado, le dice. Verso que viene. Y vuelve conmigo para que adore a Jehová. Siguiente. Samuel respondió a Saúl, no volveré contigo, porque desechaste la palabra de Jehová. Y Jehová te ha desechado para que no seas rey sobre Israel. Siguiente. Volviéndose Samuel para irse, él lo asió, lo tomó de la punta del manto, y cuando él lo toma del manto, hace fuerza, el manto se rasga. Y eso, cuando él ve esa situación, Dios le habla ahí a Samuel y es una representación. Dijo, entonces Samuel le dijo, así como se rasgó, para que usted entienda, este manto, hoy se rasgó de ti el reino de Israel y le ha dado a un prójimo tuyo mejor que tú. Además, el que es de la gloria de Israel no mentirá, que es Dios, y no se arrepentirá, porque no es hombre para que se arrepienta. Y él le dijo al 30, yo he pecado, pero te ruego que me honres delante de los ancianos de mi pueblo y delante de Israel, y vuelvas conmigo para que adore a Jehová tu Dios. Y volvió Samuel tras Saúl, y adoró Saúl a Jehová. Él, para no quedar ya como un rey mal visto, dijo, adoremos, quiero que el pueblo me vea contigo, para que no piensen mal de mí. Y Dios fue muy claro con las palabras. Dijo, hoy te he desechado, hoy. ¿Qué quiere decir esto? ¿Dios me desecha? No, Dios no nos desecha. Dios nos ama. Dios nos recibe. Todo aquel que viene a Él, dice, Dios no lo hace a un lado, lo recibe. ¿Me va siguiendo? Pero esta palabra tiene un significado espiritual para nuestra vida. Muchas veces cuando nosotros desobedecemos, estamos separados de Dios. Pero pastor, siempre vamos a pecar, siempre vamos a fallar. Sí, no estoy negando que somos seres humanos y que tenemos falencias y fallas. ¿Tenemos falencias? Sí. ¿Nos equivocamos? Sí. Pero a medida que nosotros vamos escuchando la palabra del Señor y tomando la palabra, a medida que nosotros nos vamos entregando más a Dios, a medida que nosotros vamos obedeciendo más a Dios, menos equivocación vamos a cometer, menos errores vamos a tener, menos tropiezo vamos a tener en nuestra vida. Menos palabras que saldrán de nuestra boca hiriente para afectar a alguien. Todo eso irá menguando y será absorbido por la presencia del Señor, porque a medida que vamos entendiendo más la palabra y comprendiendo las Escrituras, Dios nos va dando cada vez más luz. Por eso dice la palabra, lámpara es a mis pies tu palabra, lumbrera tus caminos. Cuando la palabra se revela, es una lámpara, es una lumbrera que va alumbrando. ¿Y qué pasa? Cuando hay una gran iluminación, veremos con claridad todo el panorama, no nos tropezaremos. Cuando hay en una carretera o en un camino una buena iluminación, usted ve todo claramente. Pero ¿qué pasa cuando hay en esa carretera o en ese camino algunas lámparas que están quemadas? Usted no ve, amén, usted no va a ver el bache, el pozo que hay, porque no está viendo, porque hay una buena iluminación. Entonces la palabra es
como una luz que va iluminando nuestro camino. Y si ilumina, menos tropiezo. Veremos todas las piedras que hay en el camino y vamos a quitar las piedras para seguir continuando caminando en este camino. ¿Me va siguiendo? Hoy el Señor, aleluya, ¿qué es lo que nos dice por medio de esta palabra? ¿Qué es lo que Dios nos dice por medio, aleluya, del libro de Primera de Samuel? Primero, que tengamos atención a las palabras que Dios nos está hablando. Segundo, Dios te ungió. Dios colocó su espíritu en tu vida. Su presencia está en tu vida. Levante la mano todos los que tienen la presencia de Dios. Levante la mano. Y diga, Señor, yo tengo tu presencia en mi vida. Yo tengo tu espíritu en mi vida. Porque vos tenés la presencia de Dios en tu vida. Él está en tu vida. Él está operando. Él está, aunque no hayas orado, aunque no tengas tiempo para leer la Biblia, pero su presencia está. Él está ahí. Que no se está moviendo porque vos no estás tomando el camino de la espiritualidad, es otra cosa, pero Él está, ya fuiste sellado por el sello de su espíritu. O sea que la unción de Saúl vino a representar la presencia de Dios ya en la vida, porque cuando vamos al capítulo 10 y verso 9 dice que cuando venga el Espíritu, Dios iba a mudar el corazón de Saúl, y dice que Saúl cambió. No fue el mismo Saúl carnal y humano, mudó el corazón. El Espíritu de Dios vino sobre Saúl y ahí vemos que él profetizó, que él se llenó del Espíritu. Cambió. Que vino a representar el cambio, que vino a representar la presencia de Dios en la vida de nosotros. Pero ahora Dios nos dice, destruye. Hay cosas en tu vida que vos las tenés que destruir. Te la estoy hablando en un sentido espiritual. Hay cosas que te están haciendo daño y vos sabés que son cosas que te hacen daño. Cosas que no son buenas, cosas que te están apartando del camino. Aleluya, situaciones, personas, cosas que te están llevando por un camino equivocado. Te están llevando a que tu sentimiento, tu alma se esté moviendo y eso te esté llevando a la tristeza, a la angustia, a la depresión, al deseo de morir, a no querer vivir. Todo eso, aleluya, todo eso es lo que nosotros tenemos que darle fin por la obra del Espíritu. Pero si en esta noche decimos, Señor, sí, voy a atender a tu palabra. Hoy yo tengo que darle fin a Amalek. Amalek se oponía, Amalek se levantaba, Amalek quería debilitar al pueblo y matarlo. ¿Sabes con lo que quiere hacer el enemigo con tu vida? Él te quiere ver apagado, él te quiere ver apartado, él te quiere ver triste, angustiado, desanimado, sin ánimo de buscar a Dios, sin ánimo de venir a la iglesia. Oh, no voy a la iglesia muy tarde, muy de noche, mejor me quedo en mi casa viendo una película, una serie. Entonces poco a poco Amalek te va tomando territorio, poco a poco Amalek va ganando ventaja y ahí el diablo te comienza a predicar en la mente, no, quédate en tu casa con tu familia, mejor que vas a ir a la iglesia, aleluya. Y acá en la iglesia Dios dice, no, vení a mi casa, te dice el Espíritu Santo, que yo te voy a liberar, que yo te voy a sanar, que yo voy a romper esas maldiciones, que yo voy a quitar eso que te está oprimiendo tu vida, aleluya. Hoy tienes que levantarte por el poder del Espíritu Santo, aleluya. Oh, rica la Amazonda, levanta tu mano en esta tarde, porque Dios en esta tarde nos va a dar esa autoridad para que podamos destruir, derrotar, aleluya, todo espíritu opositor, aleluya, todo espíritu que viene contra tu vida, aleluya, querer levantarse, aleluya. Por eso hay hermanos que le cuesta llegar a veces a los cultos, le cuesta levantarse, le cuesta. ¿Por qué le cuesta? Porque Amalek te está atacando, Amalek se te está oponiendo. Me cuesta venir los domingos a los cultos porque es de mañana, pero bien no te cuesta para ir a trabajar. Tenés que ir a trabajar y te levantás bien temprano y cumplís horario, pero para venir a la casa de Dios venís tarde, venís a la hora que querés, aleluya, y bien para ir al trabajo una hora antes a veces. ¿Y por qué hacemos de menos la casa de Dios? ¿Por qué hacemos de menos venir a la presencia de Dios temprano a buscar al Señor? ¿Vio cuántas cosas hay que destruir?
¿Vio cuántas cosas tenemos que nosotros destruir? Son actitudes, aleluya, que no son correctas como hijos de Dios. Bien para ir al cine una hora antes, estamos ahí a veces para ver una película y no, si vamos tarde perdemos la función. ¿Y por qué en la iglesia venimos tarde así? ¿Me va siguiendo, hermano? Son cosas que van, son como dice Salomón, son pequeñas zorras que van destruyendo el viñedo. Son como esas pequeñas zorras que van entrando y van destruyendo el viñedo y nos va a acabar. Pero si nosotros hoy comenzamos a tomar a Dios de verdad y con seriedad y decir, Señor, sí, no me voy a justificar, no voy a disfrazar de espiritualidad, no me quiero justificar más, Señor. Si me están diciendo algo, yo voy a obedecer. Si me están diciendo, toma este camino, hace esto, lo voy a hacer. Yo no sé por qué. Y hasta aún vos podés creer o pensar que es injusto eso que se te está diciendo, pero Dios sabe por qué. Dios está viendo por qué. Y si vos obedeces, Dios te va a bendecir. Y te va a librar de un gran peligro que puede pasar. Yo recuerdo una vez, para terminar con un testimonio, como todo joven, quería aspirar a comprar un auto 0 kilómetros en los tiempos que estaba soltero. Y yo todo lo que hacía le preguntaba al pastor. Yo recuerdo que subo entusiasmado, quería comprar un auto. Estaba trabajando en la fábrica de molde y calzado allá en Castelar. Tenía 19 años. Y digo, pastor, quiero invertir, quiero comprarme un auto, quiero meterme en un plan de pago y quiero comprar. Vio cuando los jóvenes están entusiasmados que quieren esto. El pastor me escuchó, me miró, me dijo, no. ¿Cómo? No es tu tiempo. Para mí, en mi humanidad, yo diría, injusto que el pastor. ¿Cómo no va a querer? ¿Cómo me va a prohibir o no va a querer que yo me compre un auto? Si yo lo voy a empezar a pagar. Él me dijo, no es tu tiempo. No lo hagas. Yo por un momento bajé medio decepcionado de ahí de la oficina. Pero dije, bueno, Señor, voy a obedecer. Si el pastor me dice que no lo haga, no lo voy a hacer. Y menos mal que no lo hice. Menos mal que obedecí. Porque resulta ser que después esos planes que te ofrecían, vino una inflación tan grande en los años siguientes que yo no iba a poder pagar las cuotas, no iba a poder solventar. Pero yo obedecí y dije, aunque sentí en mi corazón algo que digo, no es así. Pero yo decía, ¿pero por qué? Y él me dijo, no, pero yo fui obediente. Y le doy gracias al Señor, porque no me metí en algo que después yo no iba a poder salir y no iba a poder pagar, iba a perder dinero y todas esas cosas. Pero fui obediente. Y así le puedo contar esta y muchas cosas más que fui a consultar. Y muchas veces me dijo, no. Y a veces el no de Dios es bueno, aunque no entendamos. El no de Dios es bueno. Decía que era claro, el no de Dios es bueno, aunque no lo entiendas. Aunque sea injusto para tu corazón o para tu vida. Cuando Dios dice no, es no. Y tenemos que aceptar el no de Dios. Y cuando Dios dice sí, es sí. Entonces muchas veces Dios me dijo no a un montón de cosas que yo quería. Pero no estaba preparado para recibirlas. Porque a veces queremos, pero no estamos preparados para recibir eso. Entonces yo le digo, Señor, gracias por haberme librado de tantas cosas. De tantos perjuicios en mi vida personal, espiritual y hasta sentimental también. No, me decía el pastor, no. Pastor, pero no es tu momento.
no es tu hora, no es la persona. Amén. Yo bajaba medio triste, ¿vio? Cuando dice alguien que no baja triste, ¿no? Pero ese no me salvó de muchas cosas. Y le doy gracias a Dios por ese no divino. Entendí cómo Dios obra. Y a veces Dios te va a decir no. ¿Y qué vas a hacer ante el no de Dios? ¿Te vas a encaprichar y vas a tomar tu propio camino? ¿O vas a decir, bueno, Señor, si vos decís no, amén? Amén. Vos lo decís, vos sabés por qué. Si vos lo decís es porque vos, yo no sé, pero vos sí lo sabés. Y yo lo obedezco, Padre. Así que en esta noche, hoy Dios nos pide que destruyamos a Amalek. Hoy Dios te pide y te dice, hijo, vos estás ungido por mí, vos tenés mi presencia, vos tenés mi espíritu. No pierdas en la vida espiritual cosas lindas que Dios está dándote por no destruir y por ceder a cosas que no son las correctas en tu vida. Levanta tu mano en esta noche.